Vamos a orar, mis hermanas, para concluir con la tercera charla. Señor, qué maravilloso es amarte y servirte, qué maravilloso es conocerte, qué maravilloso es saber que te pertenecemos, que somos tuyas, que tú eres nuestro dueño y que no nos has dejado solas, sino que nos has dejado tu palabra para guiar nuestras vidas, Señor. Gracias. Ahora te pido que tú seas con nosotros, dándonos la energía, Señor, para esta última charla, que tú mantengas a mis hermanas despiertas y alertas a lo que tú quieres decirles. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirles perdón porque me pasé un poquito con la segunda charla. Esperamos ir más rápido en esta. Vamos a ver cómo Dios me ayuda. Hasta aquí hemos visto que Dios es Dios, ¿verdad? Y nosotras no. Que Él nos creó y que Él está restaurando todas las cosas a través de Cristo. Y el arte de ser mujer, si vamos a decir qué es el arte de ser mujer, no es más que alinear nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestros propósitos con los pensamientos y los propósitos de Cristo. Es un alto llamado. Nunca hemos dicho que sea fácil, es un alto llamado, pero dice la palabra que Dios nos habilita. Si van rápidamente a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 7, dice, pues tu divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Todo, para la vida y la piedad. Todo lo que necesitamos para vivir como Él le agrada, dice que nos lo ha concedido a través de su poder. Por medio del verdadero conocimiento de aquel Cristo que nos llamó por su gloria. Por medio del conocimiento de Cristo, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir para su gloria. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. De manera que Dios nos ha hecho un llamado. Él ha venido a nosotras, nos ha llamado, nos ha buscado, nos ha redimido, nos ha salvado y ahora nos ha hecho un llamado a vivir en su poder de una manera que le glorifique. Y en cuanto a nuestro diseño, es vivir de acuerdo a ese diseño que Él va poco a poco restaurando en nosotras. Y hablando de poder, nos preguntamos, ¿necesitamos poder para ser paciente con nuestros hijos? Lo tienes en Cristo. ¿Necesitas poder para tolerar y soportar a un esposo difícil? Lo tienes en Cristo. ¿Necesitas poder para perdonar? Lo tienes en Cristo. ¿Necesitas poder para amar mejor? Lo tienes en Cristo. ¿Necesitas poder para disciplinarte para la piedad? Lo tienes en Cristo. ¿Necesitas poder para perseverar en el sufrimiento? Lo tienes en Cristo. ¿Necesitas poder para no dudar o para no tener? Lo tienes en Cristo. Todo lo tenemos en Cristo, dice la palabra de Dios. O sea que no tenemos excusa. Y aunque vivimos en un mundo caído e imperfecto, aquellas que hemos creído en Él tenemos esperanza de restauración en la medida que nos vamos sometiendo a su palabra y esta nos va lavando, nos va enseñando, nos va transformando, nos va purificando. Y Él nos hace nuevas criaturas, dice la palabra de Dios, y nos rehace en una obra hermosa en sus manos. Poco a poco Él va cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de percibir el mundo, la perspectiva de la vida, la perspectiva que tenemos acerca de todas las cosas. Él la va cambiando y transformando de acuerdo a su palabra. Y con la ayuda del Espíritu Santo podremos llegar a modelar, no de forma perfecta, pero podremos llegar a modelar de forma genuina sus virtudes y ese ideal divino que Él planeó para nosotras como mujeres cuando creó al mundo. Y a través de su palabra, a través de la obediencia a su palabra, a través de abrazar su palabra como autoridad, encontramos gozo. Parece mentira, porque uno creería que uno encuentra gozo en hacer lo que uno quiere, como uno quiere, cuando uno quiere. Pero no, el gozo viene a través de la obediencia a Cristo. Ahora, Romanos 12, ¿se acuerdan? Nos invitaba a transformar nuestro entendimiento mediante la renovación de la mente. Pero 1 de Pedro 1, del 13 al 14, nos dice que diligentemente debemos eliminar patrones de pensamiento que nos restringen
el crecimiento espiritual. Dice ese versículo, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Eso es, determínense a actuar con la mente, determínense a actuar, poniendo su esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijas obedientes, estoy poniéndolo para mujeres, como hijas obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. No se conformen, determinen su mente a la acción con la esperanza en la gracia futura que tenemos en Cristo. Fuimos creadas, mis hermanas, para vivir para la gloria de Dios. Y cuando vivimos de acuerdo a eso, con esa meta y con este diseño que Él nos creó, encontramos gozo. Ahora bien, yo quiero definir gozo. Porque para el mundo tener gozo es estar alegres o tener complacencia personal o felicidad asociado a algo que yo disfruto. Por ejemplo, me gusta sentarme a hablar con mi mejor amiga y lo disfruto, me trae gozo. Me gusta, en mi caso, ver a mis nietos disfrutar, eso me trae gozo personal, a Laura. Me gusta viajar con mi esposo, eso me trae gozo a mí. Pero el gozo que la palabra que nos promete Dios cuando le obedecemos no es ese gozo. Para nosotras como hijas de Dios, como mujeres cristianas, el gozo es una virtud que emana del Espíritu Santo. Se trata del efecto que produce el amor y la misericordia y la gracia de Dios en nuestros corazones, que nos infunde un profundo gozo y satisfacción de saber que estamos agradando a Dios. Ese es el gozo que nosotras tenemos como sus hijas. El gozo del mundo depende de las circunstancias externas. Si me va como yo quiero, estoy contenta. Si no, estoy triste. Pero el gozo de estar en Dios y de servir a Dios y de obedecer a Dios nos llega a nosotros porque estamos agradando a Dios, porque estamos agradándolo a Él, no a nosotras mismas. Se relaciona en estar en paz con Dios, convivir de una forma que traiga gloria a su nombre, gozándonos en la obediencia porque sabemos que eso trae gloria al Padre y al Hijo, no a Laura, pero al Padre y al Hijo sí, y mi deseo es agradarle y mi deseo es vivir para su gloria. Y ese tipo de gozo, la meta es Dios, agradarle a Él. Y nosotras, como hijas de Dios, el gozo es un producto de la obediencia y de la rendición a Dios. Ese es el gozo que nosotros queremos tener, de saber que estamos rendidas y en obediencia a Él. El salmista decía, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y nosotros debemos decir lo mismo. Enséñanos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es? Enséñame a hacerla, porque tú eres mi Dios. Y en esa obediencia estaremos siguiendo el ejemplo de Cristo, quien dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió y llevar a cabo su obra. Igual nosotras. Nuestra comida, lo que nos traiga gozo y satisfacción, debe ser hacer la voluntad de Dios. El Hijo vino a hacer la voluntad del Padre y eso le produjo gozo. Incluso fue a la cruz por voluntad del Padre, sabiendo que eso le iba a traer dolor. Bueno, recuerden que Él sudó lágrimas de sangre y Él le dijo a Dios, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Eso es lo que Dios quiere de nosotras. Que estemos así de rendidas a Dios, que aún en situaciones difíciles que parecen cruces, que estamos cargando cruces, digamos, si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Porque mi gozo no está en esta circunstancia horizontal, mi gozo está en que te conozco y que te estoy agradando. Mira cómo lo dice Hebreos del 12, el 1 al 5. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Él soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él, que no era esa cruz, pero era la recompensa que vendría después. Y nosotros igualmente soportamos cosas difíciles en esta tierra porque sabemos que tenemos una recompensa eterna. Lo que pasa es que Satanás nos ciega a esa recompensa eterna y nos quiere poner los ojos en la recompensa aquí abajo que quizás no vamos a ver aquí.
Quizás decimos, pero wow, este esposo difícil o esta circunstancia difícil, no veo luz y salida. La vas a ver, pero quizás en la eternidad. Y la eternidad es más larga que la vida. Nosotros tenemos nuestra propia carrera que correr, tendremos nuestras propias luchas, nuestras propias situaciones y circunstancias difíciles y llamados difíciles, elecciones difíciles, pero la palabra nos anima a correr con paciencia, con determinación, despojándonos del pecado que tan fácilmente nos arropa, que muchas veces es por las cosas que creemos. De manera que el gozo es el resultado de obedecer a Dios, de decir sí, Señor, a su sabiduría, a sus planes, a sus propósitos, a tu diseño. Él quiere que tú reconozcas las formas como te has alejado y digas, sí, Señor, me arrepiento y te abrazo a ti, abrazo tu voluntad, abrazo tu diseño. Dice Juan 14:15, si ustedes me aman, decía Jesús, guardarán mis mandamientos. Es una cuestión de amor. Cuando nosotros no obedecemos a Dios es porque no le amamos. Dice, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada, dice Juan 14:23. Cuando amamos a Dios, nuestro anhelo será obedecerlo, no para ganar algo, sino por amor a Él. Y cuando obedecemos a Dios, eso causará que experimentemos una comunión íntima con Él, con el Hijo, con el Padre, que nos llenará de gozo y de paz, aun cuando el camino sea difícil. ¿Quién aquí ha pasado por circunstancias difíciles y ha visto esto una realidad en su vida? Donde ve a Dios más de cerca. Nosotros siempre decimos, los momentos donde más difíciles han sido en nuestro caminar es donde más cerca sentimos a Dios. Porque por eso tememos, porque pensamos que vamos a estar solas. No, es que Él da la gracia en ese momento, la gracia a la medida para la situación que te va a hacer pasar. Y cuando obedecemos a Dios, eso causará esa comunión íntima con Él. Pero para que esto ocurra, para tener el poder de hacerlo, debemos estar llenas del Espíritu. Mis amadas hermanas, el diseño divino, ese llamado hermoso se vive llena del Espíritu. Si nosotros estamos en la carne, si nosotros no estamos leyendo la palabra, si no estamos orando, si no estamos teniendo nuestro pecado delante de nosotros, arrepintiéndonos diariamente, abrazando el Evangelio diariamente, nosotros no vamos a poder hacer esto. Porque no es un llamado humano, es un llamado sobrenatural. Pero tenemos a Dios viviendo dentro de nosotras. Y dice la palabra, como leímos al principio, que Él nos da el poder para vivir una vida de piedad. Pero no se puede vivir la feminidad bíblica, no se puede vivir nuestro diseño, no se puede ser una verdadera discípula de Cristo y no podemos despojarnos de la obra de la carne ni dejar de ser seducidas por el pecado, separadas de Él. La mujer no perfecciona el arte de ser mujer cumpliendo una lista de cosas, como check, check, check. Me vestí así y hice tal cosa. Eso no es una actitud del corazón. Y es más bien el resultado de una relación con Jesucristo. El Señor nos salva y ahora Él nos invita a tener una relación íntima, como de dos amigos, como de una hija con su padre, donde vengamos a Él diariamente a recibir lo que Él tiene para nosotras. Y entonces nosotras con esa llenura la extendemos horizontalmente. Y en esa relación lo vamos conociendo más, lo vamos amando más, y como lo amamos más, lo obedecemos mejor. Fíjense que Juan 15, no las voy a hacer ir ahí por motivo de tiempo, pero Juan 15, donde habla de la vid y de los sarmientos, la palabra de Dios dice que Cristo es el tronco, ¿verdad? La vid, y nosotros somos esas ramas. Y si esa rama se desconecta de la vid, se seca, dice esa parábola. Y dice que separados de Él nada podemos hacer. Si no permanecemos en Él, somos una rama que se seca. Y entonces, que si permanecemos en Él, vamos a dar mucho fruto, dice. Pero entonces, ¿qué es fruto? ¿Qué es fruto? Fruto es poner por obra lo que Él nos ha encomendado, lo que Él nos ha enseñado, lo que Él nos ha mandado. En el caso de la feminidad bíblica es rendirse a eso y vivir ese diseño en la vida práctica, hacer su voluntad. Pero la palabra tiene que estar ahí dirigiéndonos nosotros en la palabra para que nos vaya enseñando cómo hacer eso.
Y sigue diciendo el Señor en esa parábola de los sarmientos y la vid, que Dios es glorificado, fíjense, en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Si dijimos que el fruto es hacer su voluntad, Dios se glorifica cuando nosotros hacemos su voluntad. Y eso es dar fruto. Y eso implica que somos sus discípulas. Lo contrario también es verdad. Si nosotros no damos frutos, no somos sus discípulas. Y dice, si guardan mis mandamientos, permanecen en mí como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. O sea, siempre Él lo hace primero y nosotros lo imitamos. O sea que probamos que somos sus hijas y damos frutos y obedecemos sus mandamientos. Pero entonces dice más adelante en ese mismo capítulo 15 de Juan, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. O sea, de nuevo, el gozo viene de permanecer en Él, de aprender de Él, de tener comunión con Él, de dar fruto para Él y de vivir para su gloria. De ahí viene el gozo. Y en esa obediencia encontramos gozo. Nuestra vida solo puede dar fruto agradable a Dios y cuando vivir de una forma que traiga gloria a su nombre, cuando estamos aferrada a la vid. Ahora bien, recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, dice 2 de Timoteo. Cuando no estamos en su palabra diariamente, primero estamos viviendo nuestra carne y con el entendimiento del mundo, pero aparte de eso no estamos siendo reprendidas, ni enseñadas, ni corregidas, ni instruidas, porque ese es el instrumento que Dios usa para hacer esas cosas en nosotras. De manera que tenemos que estar ahí en la palabra, recibiendo instrucción y obedeciendo. Y como pecadores tendemos a torcernos y a desviarnos, pero es la palabra que nos dice, no, vas mal, no, endereza esto, mira, le hablaste mal a tu esposo, mira, hiciste mal esto con tus hijos, mira, debiste haberlo disciplinado a tus hijos ahí, mira, la palabra nos va diciendo, es nuestro espejo, ¿recuerdan lo que dice Santiago? Que es un espejo, que nos miramos y no debemos salir por ahí como si nada pasó, nos tenemos que arreglar de acuerdo a lo que vemos en ese espejo. Ahora bien, ¿qué tan fácil es ese camino al gozo? Vimos que para Cristo significó la cruz. No son promesas de prosperidad, ni de tú verás qué contenta tú vas a estar. Eso no es lo que promete la palabra, es vas a ser santificada en esta medida que tú te sometas a esto. Para Cristo implicó la cruz. Dios nunca nos ha prometido una vida fácil. ¿Quién es el que nos promete una vida fácil? El enemigo, Satanás. Esa es la propuesta de él. Pero aquí viviremos luchando con nuestra carne, con las tentaciones, con las tribulaciones que vienen contra nosotros. A mí me encanta como Piper le dice, the fight for joy, la lucha para el gozo. Es una lucha. En este lado de del cielo, aún siendo creyentes, estamos en cuerpos caídos, con cuerpos de muerte. Me encanta eso en Romanos, que dice este cuerpo de muerte es como quien carga un muerto. Imagínense que ustedes tuvieran que andar cargando un muerto así todo el día. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra carne. Entonces es difícil, pero tenemos las promesas de Dios, ¿verdad? Y es una lucha por eso, para someter todo pensamiento cautivo. Pero la llave, de nuevo, la llave para el gozo es la rendición y la obediencia. Porque el diseño necesariamente no nos va a traer gozo, como decíamos, quizá sea difícil para ti vivir eso en tu familia, por las circunstancias que tú tienes y que te han tocado vivir. Pero de nuevo, no está ahí el gozo, sino en que estoy agradando al Padre. No es una gratificación instantánea, es una recompensa futura. Recuerden eso, cuando ustedes estén en una lucha, en un momento dado de cualquier cosa, piensen, es que la vida no se trata de una gratificación instantánea, sino de una recompensa futura. Porque muchas veces Satanás nos dice, pero tú no estás siendo feliz, tú no estás haciendo no te mereces esto, no estás siendo feliz, tú no te mereces tal cosa. Y no, que no se trata de eso. Debido a la caída, todo en esta tierra es difícil. La vida, el trabajo, las relaciones, el matrimonio, la salud, nosotros nos enfermamos. O sea, el gozo no viene de estas cosas, viene de otra cosa. Y en ocasiones tenemos que encomendarnos a Dios, como dice Primera de 3. A mí me encanta Primera de 3,
Porque siempre que hablamos a las mujeres, vamos primero de 3:3, que la mujer se someta a su esposo, ¿verdad? Que sea sumisa. Primera de Pedro 3. ¿Qué es lo que yo dije? Ya tú sabes, mi mente está... Bueno, es que he hablado demasiado. Pero ahí dice que esa mujer se somete a su esposo siguiendo esa piedra angular que es Cristo, que se sometió. Y seguimos ese mismo patrón, lo hacemos por Él. Y permanecemos calladas como Él permaneció callado cuando fue ultrajado. Es esa idea. No es una cosa medalaganaria para las mujeres. Y dice que si nos sometemos a personas difíciles de soportar, eso no tiene, fáciles de soportar, eso no tiene ninguna... ¿Qué tiene eso de bueno? Si alguien es buena gente conmigo y yo me someto a esa persona, eso no es sometimiento. Eso es que qué bueno que esa persona lo está haciendo bien y yo me puedo estar de acuerdo. Pero estar de acuerdo no es sometimiento. Sometimiento es cuando yo no estoy de acuerdo y me tengo que someter, ponerme por debajo. Y al llegar turbulencias en la vida que van a llegar, nos dirigimos a nuestra torre de control, a nuestro manual de instrucciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí? Y ahí entonces hacemos caso a lo que eso nos dice, no a nuestras experiencias, a las mentiras que el mundo nos lanza. Y al principio de esta conferencia yo les compartí algunas reseñas de mujeres de otros tiempos. Eran mujeres que habían entendido algo, habían entendido su lugar en el mundo, habían entendido a Dios, habían comprendido el carácter de Dios, habían entendido de qué se trataba la vida en esta tierra. Esas mujeres glorificaron a Dios hasta su último aliento, a pesar de las circunstancias difíciles que le tocó vivir. Eran mujeres con espinazos de acero. A mí me encanta en inglés, steel magnolias, que no sé cómo decirlo en español, pero sería como espinazos. Son mujeres que son suaves y mansas, porque están rendidas a Dios, pero fuertes en Cristo. Que son suaves porque pueden ser bondadosas, amables con lo que les rodea y ser de influencia a su ambiente que les rodea. Pero cuando llegan las tormentas, están ancladas, son fuertes. Ese es el tipo de mujer que Dios quiere y que podemos nosotras ser con la ayuda del Espíritu Santo. Y esas eran estas mujeres. Eran mujeres fuertes pero mansas y humildes que caminaban bajo la poderosa mano de Dios. Su gloria y su gozo era traerle gloria a su Creador. Su teología, en teoría y en práctica, reflejaba el carácter de Dios. No eran mujeres flojas, ni buscando defenderse todo el tiempo, ni buscando demandar derechos. Eran mujeres sometidas a Dios y que decían, venga, lo que Dios traiga, Dios está conmigo. Y quizás nosotros no estamos llamados a ser misioneras, ni a ir a la cárcel, ni que nuestro marido lo maten en Siberia. Pero hay otras cárceles que a veces Dios nos coloca aquí en nuestra vida diaria, que parecen cárceles para nosotras, pero que Dios las está usando para traer gloria a su nombre, a la medida que nosotros pasamos por ese tiempo agarradas de su mano y encomendándonos a Él. Ahora, esas mujeres habían aprendido y abrazado el arte de ser mujer. ¿Y qué caracteriza? Para si fuéramos a tomarle una foto a esa mujer, vamos a ir sobre algunas ya características para concluir. ¿Cómo luce esa mujer que ha entendido esto, que ha sometido su vida a Cristo y que abraza la palabra como su autoridad? Ella vive para la gloria de Dios y no para la suya propia. Ella vive para agradar a Dios y no para agradarse a ella misma. Ella cree y se somete a la palabra de Dios. Ella alinea su vida con la palabra de Dios. La palabra es su brújula y no la sabiduría del mundo. Ella ama a Dios y cultiva una relación diaria y regular con Él a través de su palabra. Ella da mucho fruto para la gloria de Dios, internos sobre todo y externos, porque muchas veces damos fruto externos, pero no hay un fruto interno de rendición. Y ese es el primero que tenemos que cultivar. Ella teme a Dios. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ella ama la voluntad de Dios, su soberanía, abraza el diseño y los propósitos de Dios para ella. Ella mantiene su mirada fija en Jesús
en medio de sus circunstancias. Ella cultiva la humildad, la mansedumbre y vive confiada, encomendando su vida a Dios. Tiene fe y confianza en Dios, como dice Proverbios 31, donde dice, fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Una mujer que pueda sonreír al futuro, ¿por qué es? Porque está agarrada de Dios, porque el futuro es desconocido totalmente para nosotros. Ella resiste la tentación de controlar, de manipular y de tomar los asuntos en sus manos, descansando en la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Ella es paciente y perseverante en las pruebas, está arraigada en Cristo, está anclada en Cristo. Ella cultiva el contentamiento y el gozo porque sabe que está en medio de la voluntad de Dios y está dando frutos dulces para su gloria. Recuerda que el contentamiento viene como producto no de tener mucho, sino de tener a Cristo, de necesitar poco. Muchas veces pensamos, ya está contenta porque tiene mucho. No, es porque no necesita mucho. Está libre de resentimientos y de amargura porque ha encomendado su vida a Dios, quien juzga justamente. Muchas veces nos llenamos de amargura contra nuestros esposos, contra nuestros padres, contra cualquier persona, porque pensamos que se trata de nosotros y que tenemos que buscar venganza, pero esa persona, esa mujer que ha entendido que Dios es soberano, Él es el que juzga todas las cosas, ella encomienda su vida a Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ella está centrada en Dios, en los demás y no en ella misma. Ella cultiva la compasión y la humildad. Extiende su mano al pobre y al necesitado, es servicial, que es lo opuesto al egoísmo. Hoy en día estamos viviendo en vidas muy individualistas, donde si me va bien a mí y a mi familia, a mí no me importa lo otro. A mí no me vengan a visitar después de tal hora. Mi casa es mi templo. Todo eso son mentiras del enemigo. Nada nos pertenece, todo es de Dios, mi tiempo es de Dios, todo lo mío es de lo que yo le pueda dar a los demás. Así debe ser. Pero luchamos contra nuestro egoísmo porque nuestra carne es egoísta. Pero la vida, fíjense esas mujeres que hablábamos al principio, aquella mujer con 11 hijos que vivía hospedando en su casa miles de personas sin servicio, usando pocos recursos para poder ayudar a tantas personas, pero dejó un legado de inspiración para muchos. Entonces, esas son las cosas que Dios valora. Amigas, hermanas, estamos llamadas a vivir para traer gloria a Dios. Ese es nuestro llamado supremo. Y el deseo de mi corazón al terminar estas charlas es que podamos decir como el salmista, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Salmos 40, 7 al 8. La vida no se trata de nosotras, mis hermanas. Nunca se ha tratado de nosotras, sino de Dios. Y sus hijos e hijas, nosotras, somos como el telescopio a través del cual otros pueden ver los atributos de Dios y su carácter. No podemos añadir a su gloria. Cuando decimos vamos a vivir para la gloria de Dios, no es como que Él necesita más gloria. Ya Él tiene toda la gloria que Él puede tener. Nosotras simplemente enfocamos su gloria, la iluminamos para que otros puedan verla. Apuntamos a Él. De eso se trata el arte de ser mujer. Se trata de vivir para la gloria de Dios. Pero para realmente conocer, valorar, rendirnos y vivir para su gloria, debemos conocer a Cristo de una manera salvífica y venir a Él en arrepentimiento y fe. Porque el arte de ser mujer, de ser este tipo de mujer que es capaz de creer y de confiar, es una persona, es Jesucristo. Y esto trae gozo y paz a nuestra vida. El corazón de la verdadera feminidad le dice sí, Señor, a Dios y a su derecho de ser Dios y de decir cómo deben ser las cosas. En la medida que tú te rindes a Dios y a su diseño y a su plan para tu vida, alcanzarás esa plenitud que tanto anhelas. Como dice el salmista, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. En Él, mis amadas hermanas, están todas nuestras fuentes de gozo. En Él encontramos gozo, libertad y abundancia. Vamos a orar. Señor, tú nos has hablado, nos has dicho tantas cosas, Señor. Nos has mostrado tu palabra, nos has mostrado que eres Dios, que eres nuestro creador,
que eres nuestro dueño. Nos has mostrado cómo el pecado ha dañado ese diseño hermoso que tú creaste, Señor. Ese diseño hermoso que vendría a cumplir tus propósitos en esta tierra. Pero, Señor, tú no nos dejaste ahí. Tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz para que ahora nosotros tuviéramos vida en Él y pudiéramos ser restauradas a una relación correcta contigo, y entonces nuestras vidas serán alineadas a ese diseño. La mente sabia y soberana tuya, Señor, que nos creó como una obra de arte, es tan maravillosa, Señor, y tan incomprensible. Tú eres la piedra angular que ordena nuestras vidas, Señor. Enséñanos que tu voluntad es buena, que es agradable y es perfecta, y ayúdanos a abrazarla. Señor, yo te pido que tú sanes en este lugar, que tú exhortes, que tú corrijas, que tú instruyas, que tú animes, que tú edifiques, que tu palabra, Señor, cumpla los propósitos hoy que tú tenías en tu mente que hicieras, Señor. Que nadie de aquí se vaya sin haber sido confrontado, alentado, exhortado, Señor, por tu palabra. Y que podamos decir que antes mis oídos te habían oído, Señor, conocían de ti, pero que hoy mis ojos te ven, para aquellas que no te conocen. Y te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.